buenas noches, les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los espectadores su participación en el ciclo de diálogos en el marco de la formulación de aportes y comentarios a los proyectos de reglamentos de la Ley 313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Hoy nos reunimos para continuar con el segundo diálogo denominado Gestión del Suelo para la Generación de Vivienda de Interés Social. En el panel agradecemos la presencia de los representantes de las instituciones organizadoras de este ciclo de diálogos, como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y ONU Habitat. Y también a todas las instituciones integrantes de la Plataforma de Participación y Diálogo: Colegio de Arquitectos del Perú, Consejo Nacional; Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima; Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú; Cámara Peruana de la Construcción; Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI Perú; Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú; Municipalidad Metropolitana de Lima; Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE; Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; Instituto del Desarrollo Urbano, CENCA; Foro de Ciudades para la Ciudad; Observatorio Lima Cómo Vamos; Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y ONU Habitat. A continuación, para dar inicio, las palabras del director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, el señor Daniel Alejandro Ramírez Corzo Nicolini. Adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias por estar aquí, los que nos siguen en las redes, y gracias a los colegas que están acá en el Zoom con nosotros, que son los miembros de las instituciones que son parte de la plataforma para diálogo y comentarios y aportes al proceso de reglamentación. En primer lugar, yo quería, nuevamente, aunque ya lo dijo quien me antecedió, agradecer especialmente a los miembros de la plataforma en general que están acompañando todo el proceso de reglamentación de la Ley 31313, que como sabemos es una ley muy importante para la historia del urbanismo en el Perú y de la producción de ciudad, y reconocemos y valoramos mucho el esfuerzo y la voluntad que tienen de ser parte de este proceso de reglamentación y de desarrollo normativo. Pero también quería agradecer especialmente a las instituciones que han corrido a cargo de la organización de esta serie de eventos, de conversatorios. En particular el Colegio de Arquitectos del Perú, el Regional Lima, que es quien nos está dando la mayor parte del apoyo para la plataforma informática, en fin, el BID, el Banco Mundial y Naciones Unidas Habitat, que son instituciones que han trabajado estrechamente con nosotros para poder sacar adelante estos espacios que creo que van a ser muy útiles y creo que van a ser importantes para que el proceso de reglamentación de la ley, o están siendo importantes, mejor dicho, para que el proceso de reglamentación de la ley no sea solamente un proceso que se hace entre expertos o entre técnicos a puertas cerradas, sino que por lo menos una parte de este proceso, que es un proceso muy complejo, largo, duro incluso, se puede hacer también públicamente, se puede hacer también en debate y en conversación con otros actores de la sociedad civil y la ciudadanía que esté interesada. Creo que estos debates son el inicio de ese proceso de conversación ampliado. Permite que nos acompañen varios de ustedes. Este es el segundo conversatorio, como dijeron. Ha habido uno anterior centrado en temas de planificación, este estará centrado más en temas de vivienda y de el operador público de suelo, y habrá uno tercero el próximo lunes, centrado en los temas de gestión de suelo, que tiene sus propias complejidades y discusiones. Yo solamente quisiera mencionar algunas cosas muy rápidas sobre la ley, sobre la propia Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley 31313. La ley tiene muchas cosas importantes y tiene muchas cosas que alguna gente estará en contra, otras estarán muy a favor, pero es evidente que es una ley que incorpora, modifica, aporta una mirada distinta y nueva al planeamiento urbano, a la discusión sobre las ciudades y la vivienda. Y creo que eso es porque esta ley responde a un cambio de época en nuestras ciudades. Las ciudades peruanas han estado en un proceso que los antropólogos y los sociólogos llamamos en un momento de desborde popular, pero podemos decir que es un proceso de crecimiento expansivo, informal, muy fuerte desde la década del 40, por lo menos, y sobre todo en la década del 60 y 70, y a partir de la década del 80 se ha seguido manteniendo esta forma de expansión urbana, esa forma de crecimiento urbano, ya sin las instituciones que le daban sentido y la convertían en una forma de producir ciudad importante, valiosa, rica, esperanzadora. Desde los 90 en adelante, lo que hemos tenido es la reproducción de una manera, o la continuación de una manera de producir ciudad que ya no era
lo que fue antes, ya no era el movimiento heroico de los ocupantes de tierras con una organización social detrás, que el trabajo comunitario, sino que era más, y cada vez más, y ahora lo vemos ya en esta última década más claramente, un proceso de ocupación muy marcado por precariedad institucional, precariedad organizacional, por crimen, por tráfico de tierras, por ocupación insostenible del suelo, ya sea en zonas de lomas, en el caso de Lima, o en tierras agrícolas en otros lugares del país. Entonces queda claro que esta realidad urbana que hemos pasado por nuestras ciudades, ciudades que ya están relativamente cerca de estabilizarse en su crecimiento, que ya están cerca de aplanar la curva, sobre todo en las grandes ciudades como Lima, en términos de expansión, necesitan un nuevo marco normativo. Y creo que la ley aporta este marco normativo, trata de acercarse a este marco normativo. Es una ley en ese sentido que enfrenta una realidad urbana, trata de ponerse al día con una realidad urbana, social, institucional, diferente que las leyes que hemos tenido antes. Por ejemplo, aquellas que hablan de la formalización de ocupaciones informales. Las leyes de ampliación de plazos de formalización responden a la herencia de este periodo de expansión informal que hemos tenido. Esta creo que mira un poco más, tratamos que mire un poco más hacia adelante, hacia lo que debería venir, hacia lo que debería ser pronto. Entre las cosas buenas que tiene esta ley está que define y consagra el derecho a la ciudad. Esto, algunos pueden opinar que es una cosa más lírica o declarativa, pero desde el punto de vista del ministerio y desde el punto de vista de los que trabajamos en la redacción de la ley, es muy importante que esto esté incluido en la ley, ya digo, como una definición, pero también consagrando el derecho en sí mismo. Y este derecho está definido en la ley en el artículo 17 como el derecho de los ciudadanos a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades y centros poblados justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, garantizando el acceso a los servicios que se aglomeran en la ciudad y estando sujeto a las limitaciones establecidas por la normativa de la materia, el bien común y el interés general. Esta es la definición, creo yo, que es clave tener en mente cuando pensamos en lo que trata de conseguir esta ley y en lo que tenemos que conseguir como parte del proceso de reglamentación de la misma. El reglamento, recordemos que es aquello que hace operativo, que explica cómo vamos a conseguir esto, aunque pueda parecer muy difícil. Esta ley parte de la concepción de la ciudad, no solamente como el producto de una serie de decisiones individuales sobrepuestas una sobre otra, sino que parte de la concepción de la ciudad como un bien común y como un productor de bienes comunes. Esta concepción de la ciudad, directamente vinculada con el derecho a la ciudad, es clave para entender lo que estamos tratando de hacer. En temas de vivienda, la ley tiene dos grandes aportes, creo yo. Probablemente después haya gente que opina que hay otros o que tal vez no son tan aportes, pero tiene dos cosas importantes. Uno es que diferencia, finalmente, como cosas distintas, la vivienda de interés social y la vivienda de interés social prioritario. Y define la obligación de que el Estado priorice la atención a la vivienda de interés prioritario. Y la vivienda de interés social prioritaria es aquella vivienda que está orientada a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad social. Esto, que parece que es solamente un ajuste, es muy importante porque es la base para la construcción de políticas públicas más focalizadas, más orientadas en aquellos que más requieren la intervención del Estado, a pesar que el Estado puede intervenir en muchos otros espacios y en muchos otros segmentos. Creo que todos estamos de acuerdo en que la acción del Estado debe estar preferentemente orientada en ayudar a aquellos que más lo necesitan y que no podrían acceder a vivienda de otras maneras. El otro gran componente que tiene, que seguramente saldrá ahora, es parte de lo que vamos a discutir bastante, es el operador público de suelo. El operador público de suelo implica una acción un rol más activo del Estado en la producción de ciudad y de vivienda. Tengamos en cuenta que entre el 80 y 90% del suelo urbano está dedicado a la vivienda, en el caso peruano más cerca del 90 que del 80. Es evidente que la vivienda es clave para tener ciudades saludables, justas, equitativas. Necesitamos avanzar hacia mejor vivienda y más vivienda. Y es claro, y con eso quiero terminar, que en los últimos 20 años no hemos tenido mucho éxito en este tema como Estado. Como sociedad en general, porque es responsabilidad de toda la sociedad, pero sobre todo como Estado. El hecho de que no se haya reducido de manera visible el déficit de vivienda desde que hemos empezado a tener las políticas de vivienda que siguen vigentes hasta hoy en día, el modelo ABC que copiamos de Chile a inicios de los 2000,
no ha traído una reducción visible del déficit de vivienda. El déficit sigue ahí y sigue incrementándose además cada año. Es evidente que necesitamos repensar las políticas de vivienda. Necesitamos repensar la vivienda en sí misma y necesitamos repensar la vivienda. Y eso es lo que tratamos de hacer acá en estos espacios. Pero además, les quiero pedir que demos un paso más y repensemos no solo la vivienda, sino que repensemos el modelo de producción de ciudad mismo, el modelo de producción de espacio urbano. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos que este proceso de producción de ciudad sea realmente un proceso que genere estar colectivo, que genere ciudades justas, que permita que la gente desarrolle plenamente sus potencialidades y pueda perseguir sus proyectos de vida individuales o comunes en ese espacio? Creo que ese es el reto que tenemos por delante y de verdad, desde el punto de vista del Ministerio, muchas gracias a todos los que han ayudado a organizar este evento, muchas gracias a los que nos acompañan en el proceso de reglamentación, las personas que vienen de los gremios empresariales, las personas que vienen de la sociedad civil, las personas que vienen de los colegios profesionales, de los gremios laborales y de las municipalidades. En verdad les agradecemos mucho por la compañía, por el acompañamiento y esperamos que esos diálogos puedan ayudarnos, como ya dije, a salir con unos reglamentos sólidos, más consensuados y lo posibles para nuestras ciudades, que es lo que a todos nos interesa. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, continuando con el programa, tenemos la presentación. A ver, un ratito. Tenemos la siguiente presentación. Figura del operador público del suelo en América Latina, a cargo de las arquitectas María Cristina Rojas, arquitecta con especialización en economía y maestría en planificación y desarrollo urbano. Fue becaria de JICA en el curso sobre ajuste de tierras, tema que ha venido trabajando en Colombia y otras ciudades latinoamericanas. Es consultora independiente para varias instituciones públicas de Colombia y Latinoamérica en instrumentos de gestión del suelo, financiamiento del desarrollo y planeación urbana. Además, la acompaña la arquitecta Camila Maleronca, arquitecta con maestría en vivienda y doctorado en urbanismo, es consultora independiente con experiencia en urbanismo e instrumentos de financiamiento urbano, es colaboradora del Instituto Lincoln desde el 2010, se ha desempeñado como consultora en el ámbito estatal y privado de Brasil, ha participado en numerosas investigaciones y publicaciones especializadas. Adelante, arquitecta. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Hola. Gracias, Cris. Empiezo yo y vamos ahí en dueto. Sí, Cristina y yo vamos a compartir la presentación. Buenas noches a todos. Mi nombre es Camila Maleronca, hablo desde Brasil y les agradecemos muchísimo la oportunidad de participar del evento y compartir un poco, una parte del trabajo que desarrollamos bajo la coordinación del BID este año ahí en Perú. Entonces, Cris, por favor, pasa a la próxima. Para empezar, traemos aquí un resumen. Esta ilustración es de la exposición de motivos de la ley DUS y un poco todo que Daniel comentaba está un poco de cada cosa que Daniel comentaba está ahí ilustrado en los cuadritos. Entonces, partiendo de un diagnóstico de problemáticas urbanas, se propone la ley DUS como una forma de contribuir para la solución. Entonces, para enfrentar el bajo impacto de la planificación territorial y urbana, se propone fortalecer las figuras de los instrumentos de planificación urbana. La gestión del suelo tiene que ver, no exclusivamente, claro que todas las cajitas están vinculadas, pero con la producción y ocupación ineficiente y insostenible del suelo.
el acceso inequitativo y limitado a soluciones habitacionales. Se espera que tenga algunas soluciones a partir de la política de vivienda, equipamiento y espacios públicos. Entonces, la ley DUS tiene un conjunto de instrumentos, de reglas y de proposiciones que tiene como objetivo tratar de esta temática súper compleja. Y el operador de suelo, como vamos a ver en nuestra preocupación, es parte de la solución que propone la ley DUS, de las soluciones. Por favor, Cris. Entonces, aquí un poco de introducción de qué es la problemática del mercado de suelo y la vivienda. Entonces, la falta de oferta, la escasez de oferta frente a la demanda. Entonces, todos los temas que son un poco, claro que hay las peculiaridades, las particularidades de Perú, pero son temas que vemos en varias ciudades de la región y que la ley DUS pretende enfrentar. Entonces, ¿cuál es la competencia de la oferta informal de vivienda frente al producto formal? ¿Cómo serían los bonos? ¿Cómo operan los bonos? Que el mercado de suelo es bastante opaco, entonces todas las medidas que vienen para transparentar ese mercado son bienvenidas. Y el tema de que quien puede más, quien paga más, lleva las mejores ubicaciones. Entonces, ¿cómo tratar este tema en la política de desarrollo urbano? Son todas preocupaciones que están expresas en la ley DUS, en la propuesta de la ley DUS aquí. Y hay un poco de que cuando vamos al mercado de suelo, no estamos tratando de tomates. Entonces, los tomates, el mercado de tomates, no lo conozco así en detalle, pero se podría explicar con la gráfica del equilibrio general de mercado. Con suelo no es así. Y ahí tenemos una serie que no nos cabe aquí leerlas todas, pero una serie de características de la mercancía suelo que hacen con que intervenir en ese mercado sea muy diferente de las formas de intervención en otros mercados. Podemos pasar a la próxima, Cris, porque ahí tenemos ejemplos. Entonces, por ejemplo, muchas acciones que pensamos que son que se hacen comúnmente en la práctica urbanística, son acciones que al final del día están contribuyendo para ciudades menos asequibles. Entonces, la idea de intervenir en mercados de suelo tiene que ver con corregir estas que se llaman fallas de mercado, de modo a aumentar la oferta de vivienda y aumentar la oferta de una manera que se pueda entrar en ese mercado y competir con la oferta informal, respondiendo a las necesidades de la demanda. Y el operador viene lado a lado con el fortalecimiento de la regulación urbana. Entonces, el operador no hace mágica. Entonces, ese es el mensaje, que es súper importante que se fortalezca la regulación y la gestión de suelo para que estas prácticas que están ahí listadas, que son tan comunes, tan frecuentes, sean superadas, porque son todas cosas de respuesta rápida que a veces tienen un impacto político importante para la gestión del momento, pero que causan problemas serios y de largo plazo para las ciudades. Entonces ahí paso a la Cris para que siga con la presentación. Dale. Bueno, el operador urbano o de suelo tiene 3 áreas en las que va a unir, digámoslo, trabaja en una en específico, pero todo el ordenamiento territorial va a tener 3 patas de una mesa indispensable para que esa mesa esté en equilibrio y no se caiga. Unas que tienen que ver con la definición del qué es lo que se quiere
en el territorio, y eso se define a través de los planes de desarrollo, los planes ya sea metropolitanos o municipales, los esquemas de acondicionamiento, etcétera, donde están las apuestas del modelo que se quiere para desarrollar algún territorio. Seguramente habrá discusiones del modelo sobre una ciudad inclusiva, sobre una ciudad compacta o expandida, digámoslo, ahí en esa área hay muchos temas del ordenamiento territorial a ser tomados para apostarle a algún modelo de desarrollo y de crecimiento de la ciudad. Pero también está la otra pata de la mesa que tiene que ver con la financiación. ¿Con qué hago yo? ¿Con qué dinero puedo realmente o con qué recursos realmente puedo hacer que esas apuestas de crecimiento de la ciudad futura realmente se puedan dar? Y ahí vamos a tener, digámoslo, los instrumentos de financiación, pueden ser los instrumentos o las fuentes de financiación, digámoslo, normales y típicas en la ciudad que se agotan rápidamente en los temas del día a día de la ciudad, pero que a través de los instrumentos de financiación también se pueden sumar fuentes para esa financiación de ese modelo. Y está la tercera pata de la gestión, que nos habla del cómo y cuándo vamos a hacer realidad esos proyectos, y ahí el operador de suelo entra de manera muy importante para implementar algunos de estos instrumentos de gestión y, como decía Camila, intervenir ese mercado y, como lo decía Daniel, también para los fines más importantes que se quiere como objetivo público de equilibrio de ese territorio. Entonces, el operador, muy importante que el operador hace parte de las acciones para dar solución a la problemática urbana y de vivienda de interés social, hace parte, pero como decía Camila, no lo hace todo, tiene que tener todas estas patas funcionando y articulándose y cada vez mejorando esa dinámica de interacción entre esas patas de la mesa. También vemos como el operador de suelo trabaja o tiene diferentes áreas, las áreas de donde actúa en sus áreas de actuación típicamente del operador de suelo. Trabaja en áreas de renovación urbana, en áreas de regeneración, en vacíos urbanos, en expansión, en mejoramiento. Esto es como lo que se encuentra en las prácticas de los operadores urbanos, no solamente en la región, sino en Europa, en Estados Unidos, que se concentran en ciertas áreas de la ciudad para generar proyectos de vivienda, en la mayoría urbanos, pero en algunos casos también rurales. También que, digámoslo, aglomera los agentes o los articula de cierta forma. Pueden ser, digámoslo, desde agentes nacionales, regionales o municipales. El operador, en algunas ciudades encontramos operadores a nivel nacional, en otros operadores a nivel regional y otras a nivel municipal, donde articula también agentes privados y muy importante la comunidad, especialmente en esos procesos que son de regeneración y renovación urbana y bueno, obviamente también en los de mejoramiento. Y digamos lo que en cuanto a sus competencias, lo típico que podemos también tener en los operadores es que se encargan de adquirir suelo, de titular predios, de ejecutar instrumentos, ya sea de gestión o financiación, también de ejecutar y contratar obras de infraestructura o edificación en algunos casos, interventoría de obras, ventas, subastas de inmuebles, inmuebles ya sea suelo urbanizado o incluso también construcción, y también la administración de vivienda pública para alquiler. Y por lo general estos operadores de suelo se rigen por el derecho privado. La idea también, digámoslo, es que el operador del suelo fortalece esa acción municipal que está ligada al ordenamiento territorial. También podemos decir acá que
el ministerio identificó, y esta es una identificación, digámoslo, de las problemáticas más del Perú, que se asocian con la primera diapositiva de las problemáticas generales en las ciudades por las cuales se piensa en un operador urbano, y es donde la producción y la ocupación ineficiente e insostenible del suelo está generada ya sea por un excesivo incremento del precio del suelo, por una deficiente coordinación para transferir predios de propiedad estatal, limitados terrenos estatales en buenas condiciones y en buenas localizaciones, limitadas actuaciones para la recuperación del suelo urbano existente y limitado abastecimiento de agua y alcantarillado. Y en eso, digámoslo, el operador también puede ser muy central para identificar esos terrenos, para dar solución a la articulación de entidades que den solución a oferta de suelo servido. Aquí también podemos decir que el operador de suelo público es una empresa estatal de derecho privado, que en el caso de Perú y en el caso de la ley se plantea en el Fondo Mi Vivienda, y que tiene, digámoslo, dos temas muy importantes o dos objetivos, que es la gestión de predios públicos y la adquisición de predios privados para generar vivienda de interés social, hacer regeneración urbana y reasentamiento de población que esté en riesgo. De manera general también podemos decir que el operador de suelo, digámoslo, trabaja en la cadena de valor de la vivienda, que si lo resumimos en estos 4 puntos, hablamos de lo primero que se necesita para la producción de vivienda va a ser este suelo disponible. Lo segundo que tenemos que tener claro es que ese suelo disponible se articule con el ordenamiento territorial, por lo tanto necesitamos suelo con norma que esté inscrito dentro de los objetivos y las metas generales del ordenamiento territorial para que sume al desarrollo de la ciudad. También, una vez tengamos este suelo con norma, necesitamos habilitarlo. Habilitarlo significará asegurar servicios públicos, vías, conexiones, incluso con temas de transporte, oferta de espacios públicos y equipamientos. Y finalmente, ya teniendo el suelo urbanizado y habilitado, también el siguiente paso sería la construcción de inmuebles. Y en todos estos pasos, el operador urbano tiene un objetivo, un trabajo que hacer tanto con los suelos públicos como con los actores privados también y públicos, y digámoslo, tendrá dentro de su ruta que se trace algunos objetivos de llegar a alguno de estas etapas específicamente. En algunos proyectos podrá ir directamente hasta la construcción de inmuebles, en otros proyectos podrá ir hasta el suelo habilitado o urbanizado, y en otros proyectos seguramente podrá solamente asegurar el suelo con norma. También esto depende mucho de las apuestas específicas de ese operador urbano. Y en ese caso, muy importante, como también hay unas facultades de ese operador que tienen que ver con convocatoria a propietarios, titulación de predios, anuncios de proyecto, enajenación, expropiación, realización de avalúos, que tienen que ver con las etapas iniciales de obtener ese suelo para los proyectos, pero también en las siguientes etapas de la norma y la urbanización, tiene espacio para poder proponer proyectos de reajuste de tierras, para la contratación de obras de urbanismo, interventorías, ejecutar operaciones de crédito y hacer encargos fiduciarios, e incluso también llegar hasta la contratación de obras para la construcción definitiva de las viviendas, gestión de bonos y créditos hipotecarios, y todo esto puede estar, digámoslo, a tener un trabajo transversal
de asociación con privados. Y en los insumos necesarios que tendrá que tener el banco o el operador, perdón, tiene que tener las posibilidades de hacer saneamiento predial, de tener las facultades para obtener los permisos y las factibilidades reales de servicios públicos, para obtener esos predios y el capital para la inversión en infraestructura, y también para tramitar todo lo que tiene que ver con bonos totales o parciales según capacidad de pago de estas familias. Y hay un medio muy importante que se ha trabajado en algunos países. En Colombia pues se tiene mucha experiencia con el trabajo de las fiducias inmobiliarias, y es precisamente la fiducia que trabaja como un espacio en el que se puedan asociar varios actores, ya sea públicos, privados, de la comunidad, con diferente tipo de aportes, ya sea suelo, dinero o aportes en especie, como pueden llegar a ser estudios. Esos actores se van a llamar fideicomitentes, que son los que estarían entregando algún tipo de aporte cuando entran al patrimonio autónomo, y este patrimonio autónomo pues va a recibir ya sea el dinero o los suelos o los aportes en especie, y se lo devuelve a los fideicomitentes en derechos fiduciarios, que al final estos derechos fiduciarios pues van a ser los beneficios que recibirán cada uno de los aportantes, ya sea en dinero o incluso también en suelo o en inmuebles. Entonces es muy interesante porque es un medio que permite una asociación de diferentes actores que son muy diferentes. De alguna forma es el mecanismo que asegura cierta transparencia y seguridad a los diferentes actores, y en esa medida puede ser un mecanismo o un medio muy importante para desarrollar en los proyectos a realizar en la ciudad, en las ciudades, en las diferentes ciudades. Cami, ¿tú quieres seguir con este? Sí, dale. De entre propuestas de financiación del operador, hemos identificado fuentes frecuentes, fuentes que se usan, que se pueden usar, y también los instrumentos específicos presentes en la ley DUS que podrían contribuir para la financiación del operador. Entre las fuentes que se encuentran por allí en los estudios de caso que recogemos para hacer el estudio, tenemos ingresos corrientes, por ejemplo, la venta misma de suelo urbanizado genera fuentes de financiación para nuevos proyectos, ingresos de capital como rendimientos financieros de un monto que queda en la caja del operador, transferencias centrales, y ahí destacamos un aporte inicial que es como no hay cómo escapar de cómo empezar, ¿sí? Un porcentaje de un impuesto que exista, eso es una forma que se usa en algunas empresas aquí en Brasil. Entonces eso garantiza autonomía del operador porque sabe que siempre tendrá ese porcentaje, o aportes de cajas de viviendas como cesantías. Entonces eso es como una de las formas. Aportes privados también puede ser, y recursos de asistencia o cooperación internacional que no son reembolsables también podría ser. Y ahí, de los instrumentos de gestión del suelo, hay algunos que sí movilizan valores que pueden contribuir a la financiación del operador, y esos son algunos que están en la ley DUS, los que están ahí en A, B, C, D y E. Es la contribución especial por obra pública, es un tributo diferente a los instrumentos de gestión del suelo como naturaleza jurídica, pero
esos instrumentos, es importante decir, no toman tiempo para que se implementen y aún más tiempo para que se implementen de forma eficiente, es decir, de manera que generen recursos relevantes. Entonces, súper importante desde el principio saber qué instrumentos se van a movilizar y exactamente para qué. ¿Sí? Aquí empezamos con los casos. Entonces, el primer caso que presentamos es un gran operador de suelo en Brasil. Este es la Compañía de Desarrollo de Vivienda y Urbanización del Estado de São Paulo. Es una compañía que actúa en 645 municipios del estado, su universo de actuación, y trabaja exclusivamente para la población de bajos ingresos. Si miremos, ese es uno de los proyectos que está en la ciudad de São Paulo, en la foto de atrás. Es un proyecto de mejoramiento de barrios de una de las favelas más grandes de la ciudad, la más grande, ¿verdad? Y que, bueno, es una producción espectacular. Tenía una fuente de financiación estable, como un porcentaje del IVA, y aún así produjo muchísimo. Sin embargo, es una empresa deficitaria con miles de problemas de gestión que finalmente que ahora en ese momento está en proceso de extinción. Entonces, bueno, es un caso que cuando empezamos el proyecto era interesante de mirar porque tenía una actuación regional y no restrita a una ciudad. Sin embargo, durante el proceso, la decisión del Estado, que tiene que ver con reducir el tamaño del Estado y una orientación más liberal, se quieren, decidió por no seguir con la empresa. Aún así, es súper importante su rol, sobre todo en municipios más pequeños, que no tienen tanta capacidad de gestión y aún menos capacidad de financiación de proyectos de vivienda social. Entonces, es algo que nos fue interesante mirar durante la realización del estudio. Bueno, también miramos otro operador de suelo, Metrovivienda. Este, en cambio, es un operador de una ciudad, de Bogotá. Es un operador que arrancó desde 1999 con unos objetivos muy específicos, el de promover la oferta de vivienda masiva en suelo urbano para la ejecución de proyectos integrales de vivienda de interés social, desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras para inmuebles destinados a la ejecución de vivienda de interés social, es decir, que dentro de sus objetivos muy importantes también era la adquisición de suelo, ya fuera a través de compra, de asociación, de normativas específicas que ahora seguramente también podemos ver. Y 3, promover la organización comunitaria de familias de menores ingresos para facilitar el acceso al suelo destinado a la vivienda de interés social y prioritario. Vale la pena decir también que en Bogotá Metrovivienda hace parte de la Secretaría de Hábitat, entonces tiene también una articulación muy especial con el tema de subsidios o bonos. Entonces también articula este tema, y dentro de esta Secretaría de Hábitat hay otras entidades, como por ejemplo la de la empresa de acueducto y alcantarillado, que hace, digámoslo, que la empresa también tenga una red importante de articulación con las principales empresas para la urbanización y la urbanización del suelo, que es el que luego sale a vender para las viviendas de interés social. Aquí muy importante es que los proyectos que se han hecho en Metrovivienda, principalmente, podemos hablar
de diferentes etapas. Desde 1999 se han hecho diferentes tipos de proyectos. En un inicio, lo primero que hizo Metrovivienda fue hacer ofertas de suelo, donde el plan de ordenamiento territorial, que también se estaba formulando en ese momento en la ciudad, decía que iba a tener sus suelos de expansión en el futuro. Entonces articula sus decisiones de adquisición de suelo con el ordenamiento territorial, con las apuestas de ordenamiento territorial, y en esas primeras etapas se concentró en compra y expropiación por vía administrativa de esos suelos. Hizo unas propuestas a propietarios. En algunos casos propietarios dijeron, sí, me interesa vender. En otros casos había problemas, por ejemplo, de títulos. También podían decir, me interesa vender, pero tengo problemas. Entonces hubo que hacer expropiaciones, y en otros donde no había interés en vender, pero pues Metrovivienda hizo sus procesos de expropiación en algunos casos para integrarlos al proyecto. El financiamiento que viene teniendo el desarrollo de los proyectos de vivienda tiene que ver con el capital inicial de las transferencias que se le hicieron a la empresa, con el pago de la obligación de vivienda de interés social. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá incluye una política de vivienda inclusiva donde se establece que todos los proyectos nuevos tienen que dejar un porcentaje de vivienda de interés social para que se pueda enfrentar el déficit que vive la ciudad. En algunos casos ese debe generarse en suelo específicamente en los proyectos, en otro caso se puede pagar, por lo tanto esos pagos van directo a los fuentes de financiación que tiene la empresa. También el tema de participación en plusvalías y la venta de terrenos útiles, muy importante porque tiene una dinámica y un peso muy importante también en el presupuesto que tiene Metrovivienda, ¿no? Urbaniza, vende ese suelo y se lo vende a los privados, quienes hacen los proyectos para la vivienda de interés social. En este caso, la vivienda que está detrás en esta foto es una vivienda multifamiliar que se hace sobre un suelo útil de Metrovivienda y asegurando, digamos, una urbanización de buena calidad para esas zonas. Los constructores pues tienen que hacer una carta de intención o crédito constructor para decir que van a comprar esa manzana, porque hay subastas para las manzanas y los constructores tienen que competir por esas áreas, pero también muy importante, tienen un precio, digámoslo, base para su venta, porque son para vivienda de interés social. Y en algunos casos también se hicieron como unas condiciones específicas para los constructores de asegurar un 10% de subsidios distritales para las viviendas, no solamente los subsidios o digamos los bonos nacionales, sino también Bogotá destina ciertos bonos para los hogares. También establecía unas condiciones máximas de suelo para que un constructor no compre un suelo y entre a ser parte de especular y de especulación con ese suelo, sino que se comprometa a construirlo en los próximos 18 meses. También hubo un concurso de ideas para el proyecto urbanístico, que era uno de los grandes objetivos, y era asegurar unos soportes urbanísticos de muy buena calidad para las personas que vivieran y para los hogares que vivieran en estas zonas, y pues procesos de urbanismo por etapas, ya que los proyectos, como el objetivo de Metrovivienda inicialmente, que era la producción de vivienda masiva, de vivienda de interés social, pues son grandes terrenos que pueden tener o áreas que pueden ser hasta de 300 hectáreas, por lo tanto también ese proceso en etapas se dio en el proyecto. Y otro operador que estuvimos analizando, diferente, es también colombiano, pero es diferente porque está a nivel de la gobernación, digámoslo, una entidad territorial entre el municipio y la nación. En este caso es la empresa Viva de Antioquia,
que también es un operador, funciona un poco diferente a Metrovivienda, pero tiene unas cifras muy interesantes de producción de vivienda, no solamente de vivienda urbana, sino también de vivienda rural. Y como decía Camila, muy interesante como operador, ayudando a los municipios que tienen menor capacidad de gestión de proyectos urbanos y de gestión, digámoslo, del déficit de vivienda. La actuación de esta empresa en los municipios más pequeños. A diferencia, digámoslo, de Metrovivienda, se concentra también en proyectos de mejoramiento de vivienda rural y urbana, en construcción de vivienda nueva, rural y urbana, en titulación de predios, muy importante también para las familias, esos procesos, en gestión social y en mejoramiento de entornos, no solamente en construcción de vivienda nueva, pero también en el mejoramiento de entornos de estos barrios. Bueno, acá también una cosa muy importante que hemos visto en los operadores de suelo es cómo operan, cómo articulan a los diferentes actores que tienen que ver con esa cadena de valor de la vivienda. En el caso específico de Metrovivienda y de Bogotá, encontramos la mesa de soluciones o gestión compartida entre servicios públicos y privados para la promoción de proyectos y procesos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Pero esta mesa de soluciones fue muy importante durante un tiempo, no continuó en todas las administraciones, pero fue muy importante porque era donde se sentaban los diferentes actores públicos y privados a darle solución a las problemáticas de vivienda. Entonces, esta mesa se hizo con 3 criterios de priorización de proyectos que entraban a la mesa. Los proyectos de vivienda que fueran promovidos directamente por las entidades públicas o los proyectos de vivienda de interés social y prioritario, digámoslo, no para toda la vivienda, sino específicamente para la franja que tiene mayor déficit y mayor problema en conseguir suelo urbanizado para la producción de vivienda. Y los proyectos que estuvieran en proceso también de vivienda de interés social que requirieran alguna aclaración o solución o celeridad en algún momento del trámite que estuvieran avanzando. Y todo esto era para unir esfuerzos y darle un empujón a la producción de vivienda social. Entonces, muy interesante cómo se reúnen en esa mesa de soluciones todas las entidades con un objetivo específico de dar soluciones a la producción de vivienda con, digámoslo, liderado por la alcaldía del municipio de Bogotá. Bueno, aquí parecido con la experiencia de Bogotá, pero otra vez es un grupo de análisis de proyectos que trabaja con proyectos sobre todo de nuevos desarrollos, pero no solamente, también proyectos de renovación urbana si tienen a partir de una cierta escala. Y el objetivo de esa mesa de coordinación es poner a todas las empresas de servicios públicos, las agencias de control urbano, ambiental, sentados en la misma mesa. Entonces, una vez al mes se reúnen los representantes de cada una de las agencias que contribuyen para que se saque una licencia de un nuevo loteo, por ejemplo, para que pidan lo mismo, porque eso antes de existir este grupo era una locura, porque lo que pedía uno, el otro deshacía y el interesado, desarrollador público o privado, se quedaba como en un laberinto. Entonces, y todo eso termina es algo que no es como tecnología, es sencillo, porque es simplemente institucionalizar una mesa de coordinación, pero termina con daños importantes en términos de tiempo, y sabemos que tiempo significa
reducir tiempos de licencias significa también sacar un poco de los riesgos que involucra un proyecto de desarrollo urbano. Entonces, con eso se agilizan procesos y termina que es como un mecanismo importante para mejorar el funcionamiento del mercado del suelo y contribuir para que se amplíe la oferta de vivienda de suelo urbanizado. Entonces, es un caso interesante. Bueno, aquí sigo yo, Cris, ¿no quieres? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando miramos los casos, vemos fracasos, y los fracasos estábamos ahí discutiendo un poco antes para ver como resumen de fracasos de los casos, tienen que ver sobre todo con la gestión empresaria, que se empieza como un gran reto, y finalmente muchos de las empresas, de los operadores de suelo que vemos, cuando tienen sobre todo cuando tienen objeto de vivienda de interés social, terminan como un vehículo más para otorgar bonos y subsidios. Y eso no está mal cuando sea un objetivo explícito de las acciones del operador. Y entre las fortalezas, bueno, hacer cosas que el mercado no está haciendo. A veces mostrar, hay un efecto demostración, demostrar al mercado que hay como nichos en que sí se puede actuar y que que el mercado no estaba viendo. Y otra cosa que también es muy importante subrayar es el tema de vinculación de las acciones del operador con las políticas urbanas y de vivienda en general. Entonces, con la regulación, hay mucho que la regulación puede hacer para facilitar el trabajo del operador y también para hacerlo más efectivo. Porque también otro riesgo común que cuando se hace un proyecto que está súper, que es como, que trae una calidad que en general no existe en proyectos de vivienda social, si es muy específico, muy especial, termina por ser capturado por familias de ingresos más altos. Entonces, eso tampoco es algo que necesita gestión, y una gestión súper integrada con los municipios, con los poderes locales. ¿Quieres completar algo, Cris? Sí, tal vez decir que también en un principio el operador tiene unas metas muy grandes, pero tiene que ir consolidando su actuar, porque el déficit en las ciudades es tan grande y el ritmo de crecimiento del déficit también es tan grande que a veces cuando se comparan las producciones de unidades de vivienda con relación al déficit, pues no, digámoslo, es un poquito decepcionante que su crecimiento no sea tan grande. Pero es muy importante también ver que posiblemente solo el mercado no estaría generando esa vivienda, y su gran fortaleza precisamente está en abrir un mercado y una oferta a unos hogares que de otra forma a través del mercado no lo podrían tener, y que especialmente en el caso de Metrovivienda, muy importante, que vincula a otros actores como los actores privados, y en esa medida de alguna forma también divide los riesgos de la producción de la vivienda, y por lo tanto al constructor privado le empieza a interesar bastante que no tiene que arrancar un proyecto desde cero, porque Metrovivienda está trabajando los proyectos para dejar el suelo útil ya urbanizado con norma para salir a la venta, que lo compran los constructores, y los constructores arrancan su proceso ya desde licencia de urbanización, pero
con un soporte urbanístico muy bueno, que termina siendo también un ancla o una cosa, un tema muy positivo de venta también para los mismos hogares que quieran localizarse en esos proyectos. También porque apuesta por unas condiciones urbanísticas de calidad y con oferta muy importante para la vivienda de equipamientos públicos, como pueden ser, por ejemplo, los colegios, que también los colegios públicos, con la localización y con la construcción de colegios, que termina siendo un ancla y una condición muy benéfica para los hogares tomar la decisión de ir a estos nuevos proyectos que hace el operador de suelo. Bueno, aquí en la próxima es una diapositiva un poco en la cual recuperamos el esquema que Cristina presentó de las 4 fases de suelo disponible, suelo con normas, suelo habilitado, que quiere decir urbanizado o reurbanizado o englobado, y termina en la construcción de inmuebles. Ustedes se acuerdan que el operador puede partir de cualquier punto ahí y terminar antes también, no es necesario completar el esquema. Y ahí tratamos de relacionar los instrumentos que están en la ley DUS, previstos en la ley DUS, para ver en qué momento los instrumentos pueden contribuir a los procesos que el operador va a llevar. Y ahí súper importante es mencionar que la ley DUS confiere a los municipios el protagonismo de aplicación de los instrumentos. Entonces, será muy importante establecer un ambiente, una esfera de relación, de intercambio y de asociación, de alianza mismo, entre los municipios y el operador, ¿sí? Para que sea más efectiva la contribución de la aplicación de los instrumentos a la producción de vivienda o la producción de suelo urbanizado, en la cual estará actuando el operador. Entonces, voy a citar algunos, por ejemplo, la declaración de 6, que son las zonas especiales de interés social, áreas prioritarias para la producción de vivienda, tienden a ampliar la oferta de suelo para vivienda social. Es decir, al que se demarque una 6, se delimite una 6, el municipio estará bien ubicada, cuanto más que sea bien ubicada, estará como facilitando y indicando al operador cuando usted venga operar en mi municipio, es aquí, allí y allá, en las zonas que ya están delimitadas. Y eso tendrá un efecto también esperado en los precios del suelo. No son procesos rápidos, pero la declaración de 6 tiende a disminuir los valores, a disminuir la expectativa del propietario sobre lo que se puede hacer en su suelo y por lo tanto disminuir los precios de suelo. Procesos largos que no son inmediatos, pero que hay que empezar en algún momento, ¿sí? Entonces, el otro agrupamiento de instrumentos que son el reajuste del suelo, la integración inmobiliaria en proyectos de renovación o regeneración urbana, junto con las unidades de gestión urbanística y el fideicomiso que también ya mencionó Cris, pueden ser muy útiles para la asociación público-privada para viabilizar proyectos de vivienda. Pero también depende de todo un movimiento del municipio para que el municipio se apropie de los instrumentos, sepa cómo aplicarlos y ahí lo trabaje en conjunto con el operador, ¿sí? Podemos comentar otros, pero veo que ya estamos un poco pasados de tiempo, entonces me quedo acá, Cris, y tú sigues con la próxima, ¿sí? Ok, entonces
veamos un poco como la hoja de ruta que podría ser interesante para la implementación del operador. Primero, un momento o una etapa reglamentaria donde, bueno, ya pasamos por esa aprobación de la ley DUS, donde arranca todo el tema de la reglamentación de la ley, donde haya un ajuste al fondo Mi Vivienda y donde haya una aprobación de la comisión interinstitucional que sea como el corazón del operador que le permita precisamente articular todos los actores para generar vivienda social. Una etapa de estudios previos donde sería aconsejable, sería muy bueno empezar a ver dónde están esos suelos disponibles y dónde puede haber acuerdos con los municipios que digan ya tengo suelo acá, quisiera que el operador empezara a trabajar en este suelo, que hiciéramos un piloto y arrancáramos a hacer proyecto de vivienda para enfrentar ese déficit de vivienda. Una tercera etapa relacionada con el proyecto, donde ya empezamos a hablar de el suelo con norma, una vez identificados estos suelos disponibles, que se enmarquen en la planeación de municipal, digamos, y que en ese momento empecemos a ver ya temas específicos de esos suelos con norma, cómo está la coordinación de la inversión y los permisos y licenciamientos que se puedan dar para ese suelo, pasando a la habilitación urbana o el suelo urbanizado, que tiene que ver también con un proceso posterior de la comercialización de las manzanas y de todo el proceso de comunicación de esas ventas. La construcción de viviendas, que puede ser desde el operador o puede involucrar también a otros actores, como los actores privados, también comunitarios, adjudicación de viviendas, adjudicación de las viviendas ya construidas y una cuarta etapa, que es el tema más financiero y de subsidios, una asignación de subsidios y asignación de créditos a esas familias para la obtención de vivienda y cerrar el ciclo de la oferta y la demanda de vivienda. Bueno, hasta aquí ya terminamos esta presentación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias María Cristina y Camila. Bueno, a continuación, los comentarios. A ver. A continuación, los comentarios a cargo de Julio Calderón Cockburn, sociólogo especialista en la realidad social urbana peruana y latinoamericana. Se desempeña como profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colabora con el Instituto Lincoln desde 1995. Adelante. Buenas noches. Bueno, voy a hacer unos breves comentarios, ¿no? Gracias por la invitación. Porque se ha planteado esta reunión como un diálogo sobre gestión de suelo, en el entendido además que se está avanzando en el reglamento de esta ley, ¿no? Entonces yo quisiera empezar mis comentarios por recordar lo que dice la ley, ¿no? Y obviamente del artículo 76, ¿no? Porque la ley es bien amplia, tiene otros temas, etcétera, ¿no? El operador público de suelo, ¿no? Está encargado de incorporar, acumular, gestionar, adquirir, habilitación urbana y transferencia de predios del gobierno nacional, gobiernos regionales o locales, ¿no? Para destinarlos a fines de interés o utilidad pública, dándose prioridad a la utilización de los predios para la generación de vivienda de interés social, fines de renovación o regeneración urbana, o para el reasentamiento poblacional, ¿no? Entonces, lo primero que se define es que, en términos mayores, digamos, lo que debe apuntar el operador es a la vivienda
de interés social, ¿no? Y se pone el énfasis en la renovación o regeneración urbana o el reasentamiento poblacional. Ya he hecho este comentario en anteriores oportunidades y lo tengo que repetir una vez más. Esto de renovación y regeneración urbana es por supuesto algo muy loable, ¿no? Yo estoy de acuerdo, marcho con los que lo plantean, pero insisto que es difícil, es lo más difícil que puede haber. Y algunas experiencias también apuntan en ese sentido, ¿no? O sea, claro, la primera pregunta sería ¿por qué casi no ha habido renovación urbana en el Perú, ¿no? ¿Por qué no ha habido? Entonces hay una serie de problemas financieros, legales y de gestión urbana que no lo han permitido. Pero, bueno, digamos que el interés es renovación, regeneración o reasentamiento poblacional. A mí no me queda claro en este artículo el tema de la expansión de las ciudades. Sinceramente no me queda claro si ahí está expresado o no, ¿no? Porque no menciona con claridad la expansión urbana de la ciudad. Y eso me parece una autolimitación de la ley. Ahora, si la ley ya se autolimitó, obviamente el reglamento no puede decir más de lo que dice la ley, ¿no? Ese sería un primer comentario, ¿no? Prosigo con la ley. Para cumplir sus funciones, el operador público podrá obtener recursos o sea, de dónde saca la plata, digamos, ¿no? Venta de terrenos seriazos o macrolotes habilitados por el operador público a través de subastas públicas. Es decir, el Estado tiene un terreno eriazo, o sea, un terreno no productivo, un macrolote, ¿no? Lo habilita, es decir, le pone agua, electricidad, saneamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo vende al promotor privado, ¿cierto? Es decir, a través de subastas públicas, ¿no? Bueno, aquí yo quisiera preguntarle a María Cristina Rojas qué pasó con Metro Vivienda, ¿no? Me gustaría que ella comente algo de eso. He estado leyendo, porque algo tuve que leer para esta reunión, porque tampoco podía aparecerme así fantasmalmente, el artículo de María Mercedes Maldonado, donde ella precisamente, y es un artículo antiguo, ¿no? Del año 2000 y pico, 2009 me parece, ¿no? Incluso antes de los macroproyectos de interés nacional, ¿no? Eso también convendría advertir, ¿no? Donde ella menciona una serie de dificultades que enfrentó Metro Vivienda, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en primer lugar, Metro Vivienda, en los primeros años, yo no sé cómo le habrá ido después, económicamente falló, ¿no? En el sentido de que gastó más de lo que recogió, ¿no? Y uno de los principales problemas fue el precio del suelo, ¿no? Es más, Metrovivienda, de acuerdo a lo que dice Maldonado, terminó pagando, ¿no? Acá lo tengo, mucho más que las tierras del entorno. O sea, por alguna extraña razón, las tierras que compró Metrovivienda salieron más caras que lo que costaban las que estaban al costado. Es algo también extraño que habría que ver alguna explicación, ¿no es cierto? Había que ver alguna explicación, ¿no? ¿No? Dice Maldonado, Metrovivienda compró a 2 o 3 veces más que los terrenos del entorno, ¿no? ¿Por qué? Y eso quisiera preguntarle a María Cristina.
porque se confiaron en la realización de licitaciones, o sea, creyeron, ¿no? A un señor ahí le han dado el Nobel hace ya muchos años porque inventó las licitaciones y le dieron un Nobel, ¿no? Porque se supone que esa es la mejor manera que tiene el Estado de controlar al mercado, pero parece que no ha sido así necesariamente, ¿no? Es decir, que confiar en las licitaciones no llevó a eso. Entonces mi pregunta es, acá se plantea también el mecanismo del concurso de la licitación, o sea, en qué medida lo que estamos planteando en esta ley de desarrollo urbano sostenible podría estar repitiendo experiencias fallidas como las que hubo en Metro Vivienda en Bogotá, ¿no? En todo caso, siempre, no voy a extenderme en la ley, pero siempre, acá la idea es que el operador público de suelo, o sea, el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Sanea física y legalmente, ¿no? Hace las inversiones de habilitación y regeneración urbana, ¿no? Sanea legalmente, físicamente, en fin, repito, o sea, la idea es que Fondo Mi Vivienda tenga el terreno, expropie o compre, porque más adelante se habla de expropiar también, ¿no? Y lo habilite, ¿no? Entonces acá la idea es que, ahora, me parece que esta parte de la ley está muy amarrada a la vieja idea que el Estado invierta capital fijo para el mercado, ¿no? Esa es la idea que me da, ¿no? Leyendo a David Harvey, en fin, esa es la idea que me da, o sea, el Estado le hace la camita, digamos, al mercado, ¿no? Espero equivocarme, por supuesto, y que me refuten totalmente esta noche. Bien, entonces, después, ¿no? Se menciona, y con esto ya concluyo mis comentarios a la ley, ¿no? La tierra de las comunidades campesinas, ¿no? Eso es muy local, ¿no? Muy de la costa peruana, en realidad, ¿no? Hay toda una legislación sobre las comunidades campesinas de la costa, ¿no? Que finalmente, en pocas palabras, ¿no? Lo que dice es que sus tierras se pueden vender con la aprobación de la mitad más uno de los socios comuneros. O sea, miren, ahorita no tengo el dato exacto, estoy haciendo una investigación sobre ese tema ya hace un par de años, pero las comunidades campesinas de la costa en Lima y Cañete deben tener, o tenían, digamos, hacia los años 90, 200.000 hectáreas, ¿no? Entonces no es poca cosa tampoco lo que tienen. Y los promotores inmobiliarios suelen decir, y Capeco suele decir, que las comunidades son el principal terrateniente de la ciudad. Entonces ahí creo que se está considerando, me parece bien, el terreno de las comunidades campesinas, ¿no? Y obviamente eso es un punto bastante importante, pero yo creo que lo que debería haber en realidad son más mecanismos asociados. En general no me gusta la idea de que el Estado le haga la camita al mercado. O sea, es una idea que no me gusta y que por lo poco que sé ha fracasado en muchos lugares. Otro tema que ya revisé es la ley de suelo de España. Bueno, como sabrán algunos, todas estas cosas se basan en la ley de suelo de 1956 de España, ¿no? Entonces, revisando un viejo libro, ¿no? Me encontré también que uno de los problemas de la aplicación de la ley de suelo de España, ¿no? Tenía que ver con, primero, que a la larga la ley confirmó que financieramente la iniciativa privada era la única capaz de acometer una urbanización masiva. O sea, esa fue una de las conclusiones a la que llegó la ley de España. Habría que ver cómo nos ha ido en Brasil y en Colombia, ¿no? En Colombia sí me queda más clara la figura. Los macroproyectos de interés nacional de la iniciativa privada han aportado muchas más unidades habitacionales que las que aportó la municipalidad, ¿no? Y entonces, cuando se está hablando de la expansión,
que repito, es algo que no se considera mucho acá en esta ley peruana, ¿no? Se vio que la unidad mínima de actuación era entre 5 y 10 hectáreas para que la cosa salga más o menos bien. Entonces también quiero preguntarles sobre su opinión sobre el área a intervenir, ¿no? Esto de rebote también tiene que ver con la renovación urbana, por supuesto, ¿no? Porque no vamos a buscar unidades mínimas de actuación de 5 o 10 hectáreas, un poco difícil, ¿no? Y un último punto que mencionó este autor, ¿no? Sobre la ley de España, bueno, tiene varios puntos, pero yo rescato dice que falta un procedimiento conocido para posibles reclamaciones de personas o municipios afectados. Es decir, estas cosas pueden afectar a personas o municipios. Y lo que se ve en este balance hecho en los 70 de la ley de suelo es que no habían esos mecanismos de reclamo, ¿no? Y eso es lo que yo también quisiera llamar la atención, a ver si el reglamento lo puede considerar, ¿no? Bueno, ya pasé, ¿no? Mi tiempo, me imagino, o todavía... Sí, bueno, muchas gracias, Julio. Gracias. A continuación tenemos el intercambio de comentarios a cargo y preguntas entre los integrantes de la plataforma para la reglamentación de la ley 31313. A ver. A cargo de Augusto Mendoza, urbanista con maestría en economía, es consultor en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, asesorando tanto al sector público como al sector privado y ha sido director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación. Adelante, Augusto. Buenas noches, muchas gracias, muy amables por la invitación. Además de las preguntas planteadas por Julio a las expositoras, quisiera plantear algunas más que han salido en el chat y en la sección de preguntas. Primero, dos preguntas bastante sueltas. Uno, si es que este operador interviene dentro de la gestión de las unidades de vivienda que genera, sobre todo por el tema de pago de mantenimiento, que es uno de los principales problemas que se generan para la gestión de estas soluciones, o si tienen alguna relación. Otra pregunta es si las intervenciones que realizan estos operadores dentro de las ciudades tienen alguna relación con la promoción de la migración interna entre ciudades. Otras preguntas más que han surgido, muy interesantes, es realmente son difíciles las intervenciones urbanísticas en términos de regeneración, renovación y reasentamiento. Sin embargo, son las más importantes, son las más necesarias, ¿no? ¿Cómo podríamos generar intervenciones exitosas en estos temas, ¿no? Realmente son las más difíciles, pero ¿cuáles serían aquellos keys que nos permitirían desarrollar este tipo de proyectos? Recogiendo un poco lo que dijo Julio hace un rato, efectivamente el modelo de negocio de generación de macrolotes y para los promotores privados es un esquema que ya se realizó en el Perú por el programa de generación de suelo urbano y por el programa Milote, y los resultados no necesariamente han sido los más necesarios para responder la demanda. Y por último, hay una pregunta muy interesante de Esther y de Liliana respecto a cómo se pueden articular las intervenciones del operador con la población organizada en términos de trabajar con propiedad colectiva, con cooperativas de vivienda o con fideicomisos de suelo, como se hacen en otros países. Luego de esta, ahora Camila y María Cristina van a responder estas cuestiones que se han planteado, y luego de ello vamos a dar la palabra a algunos otros miembros en la sala. Por favor, adelante, María Cristina, Camila. Bueno, voy cogiendo unas preguntas y vamos viendo cómo las vamos respondiendo. Hay unas muy difíciles.
Bueno, ¿qué podríamos decir? Sobre todo en el tema de los proyectos que señalan, de los más importantes como proyectos de renovación y de regeneración urbana en la ciudad. Creo que, bueno, de pronto ahí yo quisiera plantear algo que se plantea que se ha planteado mucho en Bogotá, pero que también ha llegado, digámoslo, a su punto de equilibrio, y es si renovar o expandir la ciudad, ¿no? Y en el caso específico de la ciudad de Bogotá, que es una ciudad densa, que viene creciendo, digámoslo, de manera más densa, también se encuentra que los dos crecimientos han sido muy importantes. El crecimiento de la expansión, que ha sido una expansión, digámoslo, muy controlada, la expansión formal muy controlada, con unos procesos de redensificación y unos procesos muy pequeños o casi nulos en términos también de renovación urbana. Sin embargo, muy importante, los procesos de redensificación que ha sufrido la ciudad o que ha tenido la ciudad durante los últimos años. Y en esos procesos, digámoslo, de renovación, que son incipientes en este momento y que son proyectos, digámoslo, de algún tamaño importante para la ciudad y que no son esas densificaciones de predio a predio, la ciudad viene trabajando en procesos de inclusión de hogares que se encuentran localizados en las zonas centrales como incentivo a la participación para propietarios en estas zonas. También con una apuesta, digámoslo, de no crear mayores problemas, o sea, no crear problemas de gentrificación en zonas centrales, sino que a través de los nuevos proyectos se incluyan a las personas que están en estas zonas, que han sido, digámoslo, zonas donde han tenido muy poca inversión y que en el momento en el que se tiene la inversión, pues no es en el momento en el que deberían salir las personas que han estado ahí, que han sufrido el deterioro de las zonas centrales, sino que estén incluidas en el proceso. Digámoslo ahí muy algunos procesos que requieren un compromiso del Estado muy fuerte para asegurar opciones para que los hogares localizados en estas zonas que tengan algún proceso de regeneración urbana o de renovación urbana también puedan estar incluidas en estas zonas. Y también algunos tipos de incentivos a la construcción en estos procesos que tienen que ver también otra vez con la participación decidida del Estado en los procesos que se dan en estas zonas para coordinar los diferentes actores y que, como decía Camila en algún momento, digámoslo, no queden esos procesos al garete o queden sueltos durante mucho tiempo, sino que se puedan enfocar y llevar de la mejor forma a un objetivo final, uniendo actores y decisiones en el territorio para que haya confianza también de los diferentes actores y se puedan cumplir los objetivos y las promesas iniciales de los proyectos. Y de pronto, en ese sentido, digámoslo, tal vez para Julio, pienso que algo muy importante, creo que el operador, claro, pienso el operador puede hacerle camita al mercado, sin lugar a dudas, pero también puede ser un operador que esté comprometido con algunos objetivos del ordenamiento territorial importantes y que ese sea digámoslo, su guía. Antes de esta presentación, estaba trabajando en un proyecto en el que se hizo desde Metrovivienda, tal vez hace como unos 3, 4 años,
bueno, 4 años tal vez, que fue muy interesante, pero precisamente las conclusiones que se dan de este proyecto, que es un proyecto pequeño, no es un proyecto grande, y es un proyecto donde la comunidad llama al operador, a Metrovivienda, para que participe en el proceso porque se estaba dando como un proceso de compra de vivienda para generar un proceso de renovación y por lo tanto de gentrificación de una zona de la ciudad. Y en este proyecto, muy importante, el operador de suelo como ente público, asegurando primero que se pudiera cumplir con los objetivos del ordenamiento territorial, que no fuera solamente retórica ese tema del derecho a la ciudad y de la inclusión, sino que se pudiera constatar en un proyecto urbano, pero también que fuera posible hacer el proyecto desde el punto de vista financiero. Entonces, con una información muy importante que maneja Metrovivienda, dado que ha venido en los últimos 20 años haciendo proyectos de vivienda de interés social y participando como un coordinador de un proyecto de gestión asociada en el que tenía el objetivo de que los propietarios de suelo se quedaran en este suelo en mejores condiciones y que pudiera haber al mismo tiempo un proyecto en el resto del suelo que respetara esa permanencia de los propietarios. Entonces, también creo ahí que es muy importante, digamos, lo que no por ser operador urbano simplemente puede ser bueno o malo, pero tiene que tener unos objetivos muy claros por los cuales trabajar y sin lugar a dudas ese liderazgo público para articular los diferentes agentes del mercado, pues vale mucho la pena tenerlo y ver que puedan llegar los proyectos urbanos a un buen término y ayudar precisamente a concentrarlos en la producción de un bien que no es tan fácil, tan fácilmente generado por el mercado en general. Tal vez lo último que quería decirle a Julio con relación al tema de los precios de suelo, también muy importante porque, y es un muy buen punto el que plantea Julio, tal vez también lo planteó Camila en su exposición en algún momento, y es que la articulación con los instrumentos de gestión y financiación es muy importante, que el operador entra a operar muchísimo mejor en la medida en que esos instrumentos de gestión y financiación estén operando y que haya una regulación del mercado. Eso quiere decir que tendrían que estar al mismo tiempo operando muchos instrumentos, no solamente el operador, sino que también las condiciones que regulan ese mercado del suelo también estén operando y eso incluye, por ejemplo, desde el tema de los impuestos, desde el impuesto predial hasta los instrumentos que Camila mencionó en alguna de las diapositivas, como las 6 o los desarrollos prioritarios. O sea que realmente es una articulación de varios instrumentos y eso hará que el operador opere muchísimo mejor y en mejores condiciones de mercado de suelo. Y en la historia de Metrovivienda también eso se ve y es cómo la ciudad avanzó en la implementación de sus instrumentos de gestión y cómo de manera muy especial y muy importante uno ve los precios de suelo de las compras de una empresa como Metrovivienda en sus inicios y los precios de suelo, digámoslo, ya pasados 10, 15 años de la empresa, cómo a través de los instrumentos de gestión y financiación se encontraron también unas menores procesos de especulación, un control del mercado de suelo muy importante que hace que pueda operar de mejor manera Metrovivienda, especialmente en el caso de compras de suelo, pero que adicionalmente pues también tiene, digámoslo, otras etapas de proyectos donde empiezan a ser proyectos asociativos
con otros actores, ya sea públicos, digo, públicos, privados o incluso comunitarios, como en el ejemplo que ponía anteriormente. No sé, Camila, si quiere. Sí, un par de comentarios más para tus respuestas fueron súper completas, pero para comentar cosas que creo que vale la pena reforzar. Entonces, cuando vamos a proyectos de renovación, son proyectos difíciles de ganar escala. Entonces, son proyectos súper, son como preciosos como experiencias, sin embargo, son pequeños y no hacen frente a la demanda. Entonces, siempre hay como la opción preferencial para a los proyectos de expansión, lo que termina siendo un problema para las ciudades. Pero volviendo a los de renovación que son exitosos de alguna manera o que tienen cosas que vale la pena que resaltar como cosas buenas, en general, vamos, ahí comento algo que se dijo en el chat, tienen que ver con algún tipo de trabajo social y de involucramiento del público objetivo del proyecto en las varias fases del proyecto. Entonces, me viene a la cabeza un proyecto emblemático en São Paulo, en el cual es un proyecto de renovación, de mejoramiento de barrio, y los vecinos decidieron por construir en altura. ¿Para qué? Para que más gente, más familias pudiesen se reubicar en el mismo lugar en que estaban antes. Aún así, ustedes saben, los asentamientos informales suelen ser súper densos, entonces no lograron lugar para todos, pero decidieron dividir las familias, y ahí el proyecto tiene dos tipologías. Entonces, en la tipología más horizontal no hay ascensores, son 5 pisos sin ascensor, y en las tipologías hay 2 edificios en altura que tienen una gran cantidad de unidades y hay más gente. Entonces, como algo que se decidió junto con la comunidad, tiene más posibilidad de éxito en el largo plazo. Entonces, eso es algo que nos llamó la atención. Entonces, poner atención al trabajo social, a un trabajo de postocupación, también es súper importante, y eso tiene que ver con una política urbana integrada. Es decir, no es solamente el operador, pero es el operador adentro de una política más comprensiva que mira a varios puntos. Entonces, no sé, creo que eso, y otra vez reforzar la importancia de la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo, que es algo que toma tiempo y que para que terminen en precios, en reducir o en alinear las expectativas y de esta manera reducir precios de suelo para que el Estado que compre o para el privado que compre para hacer vivienda social, es algo que son varios pasos en la cadena en el proceso de producción de vivienda. Entonces no es de un día al otro que eso se soluciona, pero es como un trabajo, depende de un trabajo constante y de aprendizajes cruzados en que se traen evidencias de otras partes para informar las experiencias de un lugar, porque como decíamos al inicio de nuestra presentación, el mercado de suelo opera de modo particular, diferente de otros mercados, entonces es difícil, y hay una diversidad grande de agentes operando y interviniendo en ese mercado, desde los gestores públicos hasta los jueces que van al final determinar el precio que se debe pagar por un terreno. Entonces es como, y la gente que necesita solución de vivienda. Entonces son muchos agentes intervenientes que tienen que estar como
trabajando bajo un mismo marco de entendimiento para que las cosas marchen. Gracias, Camila. Ahora hay algunas manos levantadas, vamos a dar la palabra. Primero, Liliana Miranda, por favor. Muchas gracias, Augusto. En realidad yo quiero reforzar la idea de la vivienda existente, que necesita un fortalecimiento, un mejoramiento, que no está en suelo no mitigable, que no está en suelo de riesgo recurrente, que no necesita ser reasentada, pero que está ahí 30, 40 años sin terminar, siempre con un gran, una gran demanda de espacio, con mucha gente viviendo dentro, y aquí no se está hablando de eso, y de repente eso ni siquiera es regeneración ni renovación urbana, eso es apoyar a las familias que con mucho esfuerzo ya vienen construyendo dentro de su lote en sitio propio, y que requieren de repente asistencia técnica, acompañamiento para poder construir y hacer de repente 4 o 5 departamentos arriba de sus propias casas para sus propios hijos. Eso no le veo ni media palabra a la propuesta. Y si bien es cierto, no es una generación de suelo nuevo ni nada, justamente lo que nos permite es densificar, darle parámetros constructivos a familias que están con un déficit cualitativo de vivienda y que no requieren una intervención masiva ni del Estado ni del sector privado, sino de repente un acompañamiento técnico y además crediticio y por supuesto el aval del municipio para los parámetros. Entonces, en esos casos necesitamos que las comunidades se organicen y participen de esto y que tengan un referente y algún mecanismo. Y no lo veo, ¿no? No veo nada ahí sobre esto. Y estamos hablando de una gran cantidad del déficit de vivienda es cualitativo en el Perú. No se está justamente eso atendiendo acá. Y eso no sé cómo están planteando resolverlo. Gracias. Esther Álvarez, por favor. Sí. Sí, buenas noches con todos y con todas. Justamente una de las cosas que revisando justamente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en relación al tema de la vivienda, a mí me preocupa mucho cómo vamos a relacionar todos estos instrumentos de gestión con resolver el problema concreto de la gente y de la gente que actualmente viene siendo vulnerada sus derechos, ¿no? Como es aquellos que viven en la periferia o en el centro de la ciudad. O sea, el tema principal es el déficit cualitativo, no el déficit cuantitativo. Hay que hacerlo, sí, para poner un mecanismo para evitar el tráfico de tierras, pero eso implica vivienda social prioritaria, que ahora le han puesto otro nombrecito más, ¿no? Y yo creo que justamente el tema de vivienda social prioritaria debe ser el que mayormente se debe atender a través de, primero, para el mejoramiento de la vivienda, el tema del saneamiento físico legal. En los cerros, si uno va por Lima, todos los cerros, la gente sufre. Ahora que no hubo agua en San Juan del Lurigancho, la gente para subir sus baldes de agua hacia arriba, ha sido terrible. Las mujeres, pobres mujeres cargando el agua, ¿no? Entonces, ese es el grave problema de la vivienda. Acá en Lima, que tiene el 30% de la población del país, y me imagino a nivel nacional también que están ubicados en las laderas. ¿Cómo es que nosotros hacemos para, justamente, yo hablaba de las zonas de interés social, interviene, se articula la zona de interés social con el plan de desarrollo urbano y a partir de ahí interviene, pero los mecanismos de participación con la población directamente, no a través de las grandes empresas, sino a través de una relación directa con la población organizada, así tipo fútbol, ¿no? Y con asistencia técnica del Estado. Pueden ser las CTs, pueden ser equipos multidisciplinarios que justamente apoyen esos esfuerzos que la gente viene haciendo. Necesitamos presencia del Estado. El Estado está ausente totalmente en estos sectores. Entonces, esa es mi preocupación, porque ahorita así como lo ven, los grandes proyectos, los macrolotes,
Francamente, eso es como muchos han señalado, que es hacerle la camita a las grandes empresas inmobiliarias, y yo creo que ya basta de eso, ¿no? Eso no ha funcionado, ¿no? Con el programa de gestión de suelo urbano, eso no ha funcionado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es realmente hacer transformaciones profundas en nuestro país, y eso implica establecer mecanismos claros de participación, modelos de cogestión, ¿no? Con la propia organización, el Estado, la asistencia técnica y el financiamiento. Eso necesitamos, porque si no, vamos a seguir hablando y haciendo grandes cosas que no van a resolver realmente el problema de los que menos tienen y de los que ahorita sufren precariedad de vivienda, tanto en la periferia como en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, una ley de saneamiento físico legal de Tugurios que no ha solucionado absolutamente nada. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que mirar cómo realmente trabajando el Estado con la gente organizada, hacemos que esos instrumentos y esa normativa que se ha señalado acá, donde se dice que se garantice el derecho a la vivienda, que vamos, realmente llegue a quienes tiene que llegar. Solamente eso, señora. Gracias. Muchas gracias. No hay ninguna otra mano levantada. Y me Justo, parece quizás una cosita, sí, una cosita final nada más, discúlpame. Cosita. Sí, chiquitito. El tema, ¿sabes qué? Que necesitamos tener el registro de los sin techo, el registro de aquellas familias que están ubicadas en zonas de alto riesgo, que ya INDECI ha señalado que si hay un sismo se van a morir. Ese registro necesitamos construirlo, tener claridad de quiénes son, quiénes están al otro lado, para que el Estado con este registro trabaje de la mano y no simplemente se deje libre. Nada más, chiquito. Gracias, amiga. Me parece que el tema que han planteado Esther y Liliana es un tema muy interesante, pero no necesariamente es el modelo de negocio que se plantea en el operador, o de repente sí, no lo sé, de repente eso nos podría mencionar María Cristina, Camila, o de repente alguien del ministerio. Antes de darles la palabra a ellas, quisiera también hacer un par de preguntas que han salido en la sección preguntas y en el chat. Una pregunta directamente para María Cristina, y es ¿cómo se actualizan en Colombia los valores del impuesto predial? ¿Son a través de, se actualiza con valores comerciales a precios reales, ¿no? ¿Cómo se realiza eso? Y también tenemos una pregunta acerca de cuál sería el operador de suelo, y en estas intervenciones, ¿qué sería más conveniente? ¿Trabajar sobre suelo servido o generar suelo servido? No sé si pudieran respondernos María Cristina, Camila. Bueno, tal vez sobre el tema de los prediales, pues muy importante la pregunta, porque además yo estaba leyendo algo sobre este tema, y es que, no sé si la misma persona lo planteaba, y es que termina siendo una fuente de financiación muy importante para los municipios, con los cuales también podría, pues digámoslo, invertirse en generar la vivienda que se necesita, o en mejorar la vivienda de los problemas cualitativos y los cuantitativos. No es el valor comercial el que se tiene en el país. Medellín y Bogotá son las ciudades que tienen los prediales más actualizados, y Bogotá tiene unos valores catastrales que no son iguales a los comerciales, pero que han venido, digámoslo, subiendo y llegando a unos valores más similares a los comerciales que antes, pero también ha sido, digámoslo, una decisión política del municipio de apostarle a actualizar esos valores para que sea, digámoslo, una tributación más justa de un inmueble y del valor del inmueble que se tiene. Entonces, pues es una apuesta de política que adicionalmente ha sido de muy largo plazo. Yo creo que ya vamos aproximadamente en unos 25 años de un proceso de actualización catastral muy serio, que incluso también empezó con autoavalúos, que la gente, digámoslo,
autoavaluaba su predio, teniendo en cuenta que esto también es un papel que se presenta, por ejemplo, para pedir un crédito en un banco. Entonces, también empezó a tener unos valores más similares al mercado que en otras ciudades. Y sí, termina siendo una fuente de financiación muy importante para el municipio, lo cual adicionalmente hace que el mercado esté un poco menos opaco, con todas las dificultades que tiene, pero menos opaco y tenga unos valores más similares a los del mercado. Puedo solamente aprovechar, Cris, porque no se preguntó, pero es importante. Es que para muchos instrumentos de gestión del suelo, los que tienen que ver con transferencia de edificabilidad, venta de derechos adicionales, la base de valor es la base de valor del suelo, y eso los municipios en Brasil, aunque la base cadastral del predial no sea tan próxima a los valores comerciales, cuando se trata de instrumentos de gestión del suelo, muchos municipios lograron usar bases más cercanas a los valores comerciales. Por ejemplo, la base utilizada para impuestos a la venta de inmuebles, que son los valores declarados de venta. Entonces, eso es algo interesante, que bueno, aunque nos falta para mejorar el impuesto predial, cuando vamos a los instrumentos de gestión del suelo, podemos acortar camino y usar valores comerciales, porque los que están afectados por esos instrumentos son relativamente menos personas que los afectados por el predial. Entonces la movilización en contra es más manejable. Entonces eso es algo interesante. Disculpa, Cris, te corté, pero me pareció importante agregarlo. No, está perfecto. Augusto, no sé si me quieres recordar otra pregunta que la verdad no le alcancé aquí a anotar. Había una última pregunta, y era si, habida cuenta de que el operador de suelo trata de intervenir para mejorar las condiciones de los mercados de suelo, es decir, en los precios, ¿ustedes como estrategia de operación de este operador consideran que debería trabajar sobre suelo servido o generar más suelo servido? No, yo diría, empiezo aquí, Cris, y después Dale. tú cierra. Creo que depende del contexto. Entonces, cuando estábamos trabajando en la consultoría, había como, es importante, una cosa importante que puede hacer el operador es disminuir el riesgo al anticipar acciones, por ejemplo, de subastar suelo con norma, mientras el mercado opera en general haciendo apuestas en el suelo que aún no tienen norma. Entonces, eso es algo que podría ser importante, vinculando la subasta a obligaciones que tienen que ver con los objetivos de política urbana. También otra cosa es que se acuerdan de las 4 etapas, no hacerlas todas, porque si puede hacer menos actuar en las etapas que son más problemáticas en determinado contexto. Entonces, bueno, ahí puede completar su ciclo de inversión más rápido, porque claro, el operador no podrá trabajar con todos los municipios a la vez. Entonces, es un poco hacer ciclos más cortos, le permitirá aumentar la cantidad de proyectos en las cuales actúa. Entonces, hay que ser preciso para ver en qué contexto es más importante habilitar suelo, y en otros contextos será más importante llegar hasta el final y producir la vivienda bien ubicada para garantizar que llegue a quien la necesita, al público objetivo. Entonces, mi respuesta es como un poco cobarde, que es como no contestar, decir, hay que mirar el contexto. Depende. De pronto dos cosas adicionales ahí. Una, que también digamos, lo que ofrece
el tema de trabajar en esas diferentes etapas del suelo o suelo urbanizado o la construcción también puede involucrar diferentes actores. Por ejemplo, podrían ser asociaciones de vivienda que quisieran trabajar también con el operador, mientras que el operador podría tener un suelo, hacer todos los trámites para obtener las licencias, articular a las empresas para para poner acueducto, alcantarillado, algunas, bueno, digámoslo, todo lo que todo lo que se requiere para, para tener ese suelo urbanizado. También se podrían vincular en este proceso familias y asociaciones de vivienda que podrían obtener suelo con el operador y a partir de ahí generar soluciones de vivienda. Es decir, permite trabajar con constructores grandes, con constructores pequeños, con asociaciones de vivienda que puedan hacer también procesos también de autoconstrucción, obviamente pues con asistencia técnica, más dirigidos, etcétera. Creo que podría ser una opción. Y en ese sentido, muy posiblemente en esos procesos sería mucho más fácil trabajar en áreas que no hayan sido urbanizadas y que sean o vacíos urbanos o suelos cercanos de expansión que puedan generar vivienda. Y también, no sé si también, digámoslo, la pregunta iba por ahí, pero también es importante que dependiendo del municipio va a haber algún tipo de dinámica del mercado de suelo. Habrá municipios que tendrán una dinámica donde ya están listos para hacer un proceso de renovación urbana en suelos servidos, pero también habrá municipios que no están en este momento en la etapa de proceso de renovación, sino que su proceso están en el momento más de crecer, de algún crecimiento de expansión. Y eso es lo que, digamos, lo encontramos en algunos de los casos que revisamos. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchísimas gracias, Camila, Julio. Y dejo paso a la conducción del evento. Muchas gracias también a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Y para cerrar este segundo diálogo, le cedo la palabra a Patricio Zambrano Barragán, especialista senior de vivienda y desarrollo urbano en el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente trabaja en varios países de América Latina y el Caribe en proyectos de política y financiamiento de vivienda, infraestructura urbana resiliente y análisis geoespacial y de datos cívicos. Es magíster en planificación urbana y regional de Massachusetts Institute of Technology y bachiller en ciencias políticas de la Universidad de Yale. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas y a todos por la participación. No quiero extenderme mucho con las palabras de cierre, solo quería hacer dos comentarios en particular. El uno es un poco enmarcar esto dentro de la plataforma en general y los ejercicios que estamos haciendo, a modo casi indirecto de respuesta a algunas de las preguntas que se hacían, ¿no? Yo creo que la discusión y el debate sobre cómo diseñar y para qué tiene que existir un operador del suelo toca sobre puntos sensibles y de mucho debate que no tendrán respuesta el día de hoy sobre, por ejemplo, el rol apropiado del Estado dentro de lo que es la gestión no solo del suelo, sino urbana, pero también la combinación ideal del operador con otras figuras. Y es ahí específicamente donde quisiera centrar el primer comentario, es simplemente que tenemos 3 sesiones de plataforma, en parte para recordar que en este proceso de reglamentación secundaria de la ley, el operador como tal es parte de un ecosistema un poquito más amplio de programas y soluciones que realmente pueden atacar varias de las preguntas que se dan, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente de los retos muy significativos que implican, por ejemplo, hablar no de vivienda rural o vivienda nueva, sino de regeneración en zonas consolidadas, recordar que el operador no es el único actor o figura que puede actuar en ese sentido y que por eso mismo esto se enmarca en lo que es un
un sistema mucho más amplio de repensar lo que es los posibles programas, políticas de entidades como el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, ¿no? Y simplemente recordar, ¿no?, cómo encajan este tipo de piezas con otros mecanismos de los cuales se ha mencionado hoy, incluyendo la de plataforma o el debate que se viene la semana que viene, que es los diferentes mecanismos para realmente conseguir o solventar lo que es el potencial del suelo urbano, ¿no? En un segundo, o como un segundo comentario, ¿no?, aparte de de recordar de lo que es el diálogo de varias piezas que existen en torno a la ley, el segundo es este énfasis que es muy evidente y que fue como el hilo conductor de las intervenciones de María Cristina y Camila, que ha sido un placer trabajar con ellas, y es recalcar dos cosas, ¿no? El gran interés que tuvimos desde el BID para nosotros en acompañar al ministerio es, primero, recordarles que es un hito a nivel regional, desde el cuarto o quinto país que realmente ha llegado a tener este hito. Nunca es perfecto este ejercicio, sin embargo, hay que felicitarse porque se está intentando. Y un sencillo sí se puede, ¿no? Y la idea de traer exclusivamente experiencias como las de Colombia, las de Brasil, es recordar que si bien no hay perfección absoluta en el diseño de este tipo de instrumentos, no solamente el operador, sino también normativa, que el intento es válido. Y nuestro digamos, valor agregado intentamos hacer desde el banco es traer lo que es el conocimiento, no solamente de lecciones, sino también de debilidades de otros países y otras ciudades, para que esto pueda servir a lo que es no solamente el debate inmediato que estamos teniendo aquí, sino también a lo que es el accionar que se viene en los siguientes meses y en el siguiente par de años, que es realmente clave, ¿no? Recordarles entonces a la audiencia, recalcando un poco la visión regional, andina, que es un trabajo de consenso que recién empieza, ¿no? Y que las preguntas que están acá, las preguntas y dudas que se han dejado, realmente lo que hacen es nutrir lo que va a ser ese diseño final. Y de nuevo, es un gran hito y hay que felicitarse porque es un trabajo muy lindo y que pocas veces se ha logrado, ¿no? Entonces, sí se puede y adelante, ¿no? Y bueno, finalizo simplemente agradeciendo a Lourdes y al Colegio de Arquitectos y también, evidentemente, al Ministerio por permitirnos acompañarles en este proceso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Muy interesante esta reunión y sobre todo estos diálogos que nos hacen pensar, reflexionar y entre todos ver qué se aporta para este reglamento que todos necesitamos. Gracias.